Señores, buenas noches a este programa especial con la ex donde no va, porque nos da la gana de que se inicie de esta manera. Iniciamos con el programa de los programas, el programa favorito de tu programa favorito, el que tiene por título Vamos a hablar. No, tenemos que hacer el mismo orden, porque pensamos una cosa serena, porque una cosa seria. Después de tener varias semanas sin salir gracias a Gabriel Peguero, hoy llega a ustedes a través de su pantalla el programa Vamos a hablar. Ahora sí. Gente, les invitamos Eso era. a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Team Vamos a hablar, Facebook, YouTube, Vamos a hablar. Gente, dele like, activa la campanita, suscríbase para que este programa pueda seguir creciendo y pueda seguir llegando a más personas. Dios te bendiga mucho. Excelente, excelente familia. Bienvenidos a La Biblia Habla. Y la semana pasada, si mal no recuerdan, estuvimos tratando cuando Jesús estuvo frente al concilio. Sí, estuvimos tratando ese tema ahí. Y en varias ocasiones del mismo video tocamos el último sermón público de Jesús. Y quise que tratáramos este tema hoy. Vamos a analizar el último sermón público del Maestro Jesucristo, que se encuentra específicamente en el libro o el Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Yo voy a comenzar, lo vamos a tratar de analizar completo. Se puede ver largo, pero es bastante corto el capítulo. Pero lo vamos a analizar en 3 partes. Número 1, vamos a leer primero del 1 hasta el 12, que ahí es la recomendación de Jesús al pueblo. Luego del 13 en adelante, que es el 34, que es donde están los ayes hacia los escribas y fariseos, que son los líderes de la iglesia. Y por último, los versículos 37 al 39, que es ya la percepción hacia Jerusalén. Sí, yo voy a proceder a leer los versículos del 1 hasta el 12 y luego de ahí en adelante vamos parte por parte. Sí. Entonces, dice así, en el capítulo 23, verso 1. Dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y vosotros todos sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor entre vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa es la recomendación de Jesús al pueblo. Entonces me gustaría saber cuáles son sus impresiones sobre esta primera parte del texto. Bien, lo primero que yo puedo percatar en lo que tú leíste es que Jesús le está haciendo un llamado de atención público a sus dirigentes. Excelente. Es un llamado de atención público a los líderes de ese tiempo, que al parecer no estaban accionando conforme a lo que dice la palabra de Dios y que estaban haciendo cosas fuera de la palabra de Dios, poniendo al pueblo a hacer prácticamente lo que ellos querían. Correcto. En esta partecita, el espíritu de profecía, el deseado de toda la gente, habla acerca sobre esto. Y dicen como que ellos le colocaban ciertas leyes personales, pero eran leyes, ¿qué palabra yo te puedo? Extremistas. Extremistas, pero era como muy a favor de ellos también. Claro. Muchos de ellos, que lo vamos a ver más adelante. Yo creo que dentro de eso, mientras tanto, yo te puedo decir más o menos eso. Dale. Mira, una de las cosas que me llama la atención
Y que Jesús comienza diciendo, hagan lo que ellos le dicen, pero ten pendiente que ellos no hacen nada de eso. Muy fuerte. Se le dice, te quieren imponer obra de cosas que ellos entienden que tú tienes que hacer, pero lo mismo que ellos te dicen que tú debes hacer, Ellos no lo hacen. Entonces, oye, no estamos hablando de que es de dos gentes, que tú estás hablando de los tulpenes, que había que hacer el saludo, que eran los que decían, esto debe de hacerse así, porque ellos eran los maestros de la ley. Correcto. Porque ellos eran los que habían ido a una universidad a estudiar. Porque ellos habían pasado por escuela de rabinos y ellos eran los más entendidos de lo que se debía de hacer. Y dentro de su filosofía de vida, de su entendimiento, según el título que le avalaba, nada de lo que ellos decían al pueblo que hicieran, ellos lo hacían. Correcto. Entonces es una hipocresía. Sí. Quiere decir que aún tú teniendo una posición de respeto, tú puedes tener espiritualmente una vida hipócrita. Tremendo, tremendo. Mira. Algo dale. también que destacar, que en el versículo 6 te da prácticamente un detalle importante que yo diría, uno que estudió esto antes te resume el capítulo entero. Lo leo. Yo lo voy a leer. Dale. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí. Y por ahí María se va. Wow, Dios mío. Había un deseo fuerte de querer El brillanteo. el brillanteo, Dígalo, Yeuri, lo estoy diciendo como con miedo. el Dígalo, dominio, claro. el querer estar delante, el querer brillar, querer ser el primero. El espíritu de profecía resalta que en las fiestas a esos tigres había que servirle primero. Sí. Había que estar ahí con ellos primero. Eso como que se parece mucho a ciertas cosas de la actualidad. Había, y yo creo que esa es una de las causas principales por la cual Jesús da este sermón, y es que no había un amor al prójimo. Así es. Totalmente. Se sentían vacíos si no escuchaban los aplausos. Sí, Correctamente. muy fuerte. Y nosotros vemos que Jesús con eso es muy celoso. Porque de hecho, una de las razones por la cual yo he escuchado que Jesús destruyó el mundo la primera vez cuando lo hizo con Noé, que inundó todo, no solamente era por lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra, sino también porque había una falta de amor hacia los demás. Sí, eso es así. Mira, lo que yo quiero que mantengamos en perspectiva es que esa parte que acabamos de leer está enfocada al pueblo. Jesús está hablando de los líderes, pero le está aconsejando es al pueblo. Hasta ahora él no ha hablado con los líderes. No. Él no le ha dicho nada a los líderes. Gracias a Dios. Él está aconsejando al pueblo. Miren, y les dice, en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Jesús lo que está tratando de hacer es mostrar la segmentación que hay en la sociedad cristiana. En las sinagogas, según los estudiosos, dicen que posiblemente había varias divisiones. Lo que se llamaba la cátedra de Moisés es lo que podríamos llamar ahora el púlpito. Pero en ese tiempo, los que sabían de Biblia se sentaban en ese lugar para enseñar al pueblo. No con la intención de ellos, de que esas personas se acercaran a Dios, sino para ellos demostrar que saben. ¿Me voy a entender? El brillanteo. Sí. El brillanteo que estamos hablando hace rato. Entonces, después, si usted fija, después dice, aman los primeros asientos en las sinagogas y está adelante en las cenas. ¿Me siguen? O sea, él está dando que esas personas no se sientan atrás, se sientan adelante, donde se ven. Lo que pasa es que desde atrás, si tú te sientas atrás, no te ven la ropa. No. Entonces, fíjate algo. Cristian mencionaba que el primer consejo que Jesús dice es, así que todo lo que ellos digan que hagan, háganlo. Mas no actúen como ellos actúan, porque ellos dicen y no hacen. Fíjate que Jesús no está diciendo, ellos están enseñando mal. No. Jesús está diciendo que lo que ellos enseñan es la verdad. Ellos están acorde con la Biblia. Lo que enseñan. Lo que enseñan, claro. Escúchame, Gaby, y haz un paréntesis breve porque hay algo muy interesante ahí. No estamos hablando de lo que ellos predican. No. Lo que sino ellos lo que ellos enseñan. enseñan. O sea, y vamos a ponerlo de esta forma. Son maestros de la ley. Gente estudiosa, ok. Es como que el profesor, que es profesor de medicina, te hable de cómo cuidar los pulmones y cómo afecta el cigarrillo, los pulmones,
Pero desde que termine la clase, Se fuma una caja, agarra y tío. se mete una caja. Entonces, ¿Entiendes? justamente, para que la gente entienda, A Gaby eso está que hablando está de enseñar. No es de que ellos están predicando, no, de enseñarles a ellos Correcto. las cosas. Adelante. Ellos le decían, guarden el sábado. Jesús dice, eso está bien, háganlo. Pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Ahora, ¿por qué Jesús dice que ellos dicen y no hacen? Porque ellos agarran y atan cargas pesadas y se lo ponen en la sombra a la gente. Ay, sí. Y ellos ni con un dedo quieren llevarlo. ¿Me sigue? Entonces, Jesús te está tratando de decir, mira, esas personas son no más que apariencias. Le gustan los trajes caros, le gusta la vestimenta buena, que eso no está mal, más el enfoque de ellos, wow, me está dando un olor ahí. El enfoque de El ellos, diablo, hermano. sí, para sí. Para que termine el video. No, no. El enfoque de ellos no es ni siquiera las almas, sino la apariencia. Muchas veces la iglesia se deja llevar mucho de las apariencias. Porque fácilmente yo voy a una iglesia y estoy predicando muy bonito. Ay, qué bonito mensaje, qué sé yo qué. Pero por atrás yo estoy haciendo un desorden en la calle. Entonces, por eso Jesús está tratando y habla de las filacterías y los flecos de los mantos. ¿Te acuerdas que la Biblia dice en Deuteronomio que estas palabras de la ley las atarás como una soga en tu cuerpo, qué sé yo qué, y las repetirás todos los días? A eso se refiere las filacterías. Eran lazos que contenían porciones de la ley y demás. Entonces, ellos agarraban y la ponían en la ropa. Y esos flecos, mientras más largos eran, más santidad denotaban. Gaby, hay un punto importante que no quiero que pasemos por alto. Y es cuando él dice que como que le hacen colocar cargas pesadas. Sí, sí, sí. Le atan, ellos mismos la ponen. Y eran leyes creadas por ellos. Leyes que venían Las rabínicas. de las tradiciones. Correcto. Eso es importante, Gaby, sobre todo hoy en día. Que en nuestras iglesias vemos líderes que de un versículo bíblico Te saca una teología grandísima. ya te quieren sacar una teología y escudarse. O sea, escudar que se haga ciertas acciones en nuestras iglesias con el simple hecho de que para ellos eso es correcto. Y voy a poner un ejemplo. Ellos tenían una ley que te decían que para tú beber agua, tú tenías que colar el agua para que el agua no contenga ningún tipo de insecto. Igual que la de Cupí. Sí, sí, sí. Óyeme, En sábado. Tú no óyeme, que eso era la intención no está mala. No, no. Porque ellos en pocas palabras te Higiene. están diciendo, óyeme, cuídate de lo que tú bebes. O sea, ten cuidado. Pero el hecho de tú querer impregnarlo de manera obligatoria, Como si fuera una palabra de Dios. como si eso fuera una palabra de... Mira, que si tú no haces eso, tú te vas a perder. O sea, así. Por ejemplo. Por eso que en diferentes iglesias tú te encuentras diferentes normas. Tú llegas a una iglesia y dices, aquí sí se puede. Ay, pero yo te voy a aventar. No, ahí no se puede. Mira, en el Día del Aventurero a mí me tocó predicar en la iglesia de Jericín. Y una cosa que yo decía es que muchas veces nosotros, tratando de obedecer lo que Dios dijo en el pasado, no escuchamos lo que Dios nos está tratando de decir en el presente. Y entendemos que lo que funcionaba en 1850 tiene que funcionar en el 2025. Y no necesariamente así. Muchas veces nosotros por adaptarnos o más bien apegarnos a la tradición, estamos matando el presente de la iglesia. Entonces, esa parte va muy de la mano con lo que nos llamen rabí, que es lo que Jesús le dice ahí. Le gusta que lo llamen rabí. Anteriormente, el significado de la palabra rabí real no es maestro, No. es el más grande. El más grande, sí. Pero se le fue aplicando a los O sea, maestros. como el maestro de maestros. Sí, sí, era como sí. mi más grande, mi mayor, mi jefe. Ahora, como los Como decir, maestros. patrón. Exactamente. Papá. Pero ahora, como ya los maestros son las personas que de más alto renombre, se le aplicaba a ellos. Pero ellos entendían que ese título le daba el derecho a que la gente le sirva. Por eso Jesús dice: el que es más grande entre vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. A nosotros nos gusta mucho decir esa frase del versículo 12, pero no nos gusta aplicar el contexto. Por ejemplo, el lenguaje sencillo, el lenguaje motoconcho, como decía mi profesor, el lenguaje sencillo lo que Jesús quiere decir es: si un pastor, si un anciano, si un dirigente de iglesia
no está dispuesto a servir a un miembro de iglesia, no sirve para eso. Así de simple. Claro. Porque el que sea mayor entre vosotros, que sea vuestro siervo. Porque en eso consiste el enaltecimiento y la humillación. Iba a decir algo, Cristian. ¿Sabes qué? Yo ahorita estaba diciendo algo ahorita, pero no quería interrumpirte. Yo ahorita estaba diciendo algo sobre el que la gente sobre las leyes Imponga. impuestas, sí, impuestas por opiniones personales. En estos días, en la escuela sabática, a mí me encanta la clase en la que yo participo de escuela sabática, porque allá en la iglesia Proyecto Duarte, que es mi iglesia, Jacqueline, Aura, Evaristo, el grupo, muy excelente clase. Y en estos días estábamos dialogando y yo decía que hay hermanos que no se han dado cuenta que Elena G. de White no siempre dice que lo que hay que hacer porque Dios lo dijo. No. Que hay recomendaciones Y que yo ella recomiendo. da porque a ella le funcionó. Ujú. Pero que si tú no la haces, no es que tú te vas a perder por eso. No. Es que ya le funcionó. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que dice, tal cosa hay que hacerlo así, porque Elena lo dijo. Cuando tú vas y lees y buscas la cita que te dicen, y tú lees el contexto, lo que va antes, tú te das cuenta que ella está dando una recomendación. Pero ella no dice, Dios me dijo, como en muchísimas ocasiones ella dice, Dios me dijo que esto, Dios me mostró. Entonces, dentro de la iglesia se da el caso de que lo que yo entiendo, Cristian Suárez entiende, que es lo correcto según una luz nueva que Dios me dio a través de este. Yo entiendo que esto debe de ser así. Y todo el que tenga una opinión contraria a lo que yo diga, hay que aplicársela. Por lo menos en mi gobierno. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sucede. Aunque después que entre otra gente y fulano sea primer anciano y cambien al pastor y organicen y ya la iglesia se comienza a mover por otras cosas, ese mismo individuo que ya no tiene la posición ni el cargo, entonces ahora se sienta a criticar. Sí. Mira cómo va la iglesia, el camino que va ahora. Mira, Adelante. en días pasados, en el Día de la Hermandad específicamente, yo tuve una conversación corta, pero muy beneficiosa, muy productiva, con el pastor Henry Veras. Ok. Yo le decía de una vez que yo le escuché predicar en la iglesia de Piantini y él daba un testimonio de algo que le sucedió, donde un hombre de gran renombre en la sociedad, dinero y todo, era el diácono de la iglesia y le estaba poniendo el micrófono y demás. Sí. Y el dirigente le dijo, aquí, después que cruzamos esa puerta para entrar para acá, todos los títulos se dejan afuera, aquí todos somos hermanos. Y él me decía, es que muchas veces la gente o nosotros caemos en depresión porque por las comodidades que nos da cierta posición, nos acostumbramos demasiado al buen trato. Y cuando ya no tenemos los rangos, que nos toca hacer una fila en una comida, ya nos vamos deprimiendo porque no tenemos los mismos beneficios que antes. Yo quisiera decir algo. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, él decía, por esa razón, cuando yo era presidente de la Great Conference, yo hacía mi fila para comer. Porque para mí nada de eso es relevante. Tú sabes que eso también, Gaby y Cristian, va de la mano, aportándole a tu comentario que cuando tú estás en buenas posiciones, tú también debes de ser humilde. Claro. ¿Entiendes? Porque todo lo que sube baja. Esto es cíclico. Todo lo que sube baja y esto es cíclico. Puede ser que en un momento usted haya hecho algo que quizás a los de abajo le haya molestado, porque, no sé, algo que usted hizo no esté tan avalado ni legalmente, ni moralmente tampoco. Y usted, porque tiene el poder en ese momento, usted hace uso de eso. O abuso. Abuso. Ahí vienen las ofensas, vienen los maltratos, uno se siente humillado, maltratado, pero al final de la jornada, el tiempo pasa. Sí. Dios conoce el final Desde el principio. de que tiran el primer tráiler. Ujú. Sin de spoiler. Dios no de spoiler. Dios sabe lo que va a pasar, lo que Él va a hacer Él contigo si tú se lo permites. ¿Por qué digo esto? Miren, a mí me ha pasado algo. Yo no tengo ningún tipo de resentimiento con esa persona. Es un pastor. No tengo resentimiento. Cuando lo veo, si pues, tengo la oportunidad de saludarlo, lo saludo. Él me saluda, normal. Pero en un momento en el que él tenía una posición, yo sentí, cónchale, yo también soy el prójimo. En un momento en el que entendía que yo estaba errado con algo, yo siempre le decía en una reunión que se hizo,
Yo le decía que yo soy la oveja. Se supone que tu trato como pastor conmigo va a ser distinto. Yo soy tu oveja, o sea. Y hoy en día, luego que él salió del cargo, le pasó algo, que eso pasa mucho en la iglesia, y pasa en muchas instituciones públicas, privadas, en muchos lugares que no tienen que ver con la iglesia. Hay gente, Gabriel y Yeuri, que son amigos del cargo. Sí, claro, claro que sí. Te embromate el día que te quiten, porque ni te saludan. Entonces yo ahora en los camporis veo a esa persona y yo veo el trato, primero una generación que no le conoce ya. Gloria a Dios por este programa, y gloria a Dios también por el trabajo que nos ha permitido de manera incansable realizar con los jóvenes. Uno todavía, hay una generación que por lo menos ve a uno y lo escucha. Y cuando yo lo veo en los sitios, yo digo, wow. Pero es que ni lo que son, que saben que él era, le hacen coro. Sí, quizá por el trato. Porque cuando tú estás arriba o tú vas subiendo, tú no puedes pisar a la gente. Para que cuando te toque ir bajando, no sea lo mismo que te saquen la lengua y se curen contigo. Mira, la palabra que a mí me gusta de ese asunto es gravedad. Tiene dos significados. Es lo que atrae a todo hacia su centro, tú sabes. Sí. A bajarlo, jala. Pero también hace daño la gravedad. Sí. ¿Qué tan grave fue tu hecho? ¿Qué fue lo que ¿Comprende? Entonces hay que tener cuidado con eso porque muchas veces no entendemos que el liderazgo consiste en dejar huella pero sin pisotear a otro. ¿Ves? huellas y no cicatrices? Sin pisotear eso. Voy con lo que dicen los líderes. Dale, pa' allá. Vamos Jesús con los líderes. Versículo 13. Voy a leer ese primero. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay, papá. A los que están entrando. A los que están entrando. No, primero ustedes están afuera. Ahora hay un grupo que está entrando. Que está intentando entrar. Sí, y ustedes no lo dejan Y ustedes están en la puerta sin pidiéndole la En, entrada. en distintas citas bíblicas, lamento no poder tenerla aquí. Jesús condena ese grupo de cristianos que le tronche el camino a una oveja nueva. Sí, Creo que así, sí, como sí, por ahí que lo sí. dice. Jesús es muy fuerte con eso. Te digo lo que me llama la atención. Es que Jesús en pocas palabras está diciendo la hipocresía de ustedes como líderes no solamente lo está llevando a la perdición a ustedes, sino que está impidiendo que otro entre para salvarse. ¿Comprenden? Muchas veces nosotros con nuestros actos servimos de tan mal ejemplo que impedimos que otras personas se acerquen a Dios. Y nosotros decimos, no, que la salvación individual. Nosotros también somos una carta leída, dice la palabra. Y la gente va a estar mirando nuestro ejemplo para tomar una decisión después. Entonces, sigo con el siguiente. Dale. 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Cuál es el contexto de esto? Importante. Resulta que se suponía que por la ley de la cual ellos eran maestros, se suponía que ellos debían hacerse cargo de las viudas. Pero según el contexto histórico que se presenta aquí, dicen los conocidos de la Biblia que los fariseos y escribas motivaban a que las viudas vendieran las pocas posesiones que tenían para entonces ellos beneficiarse. Y entonces ellos dejaban de encargarse de lo que la ley establecía de cuidar de las viudas y proveerles para que las viudas le proveyeran a ellos. Sacarse con cosas ajenas. ¿Qué usted dice? No necesariamente con cosas ajenas, sino beneficiarse de la inocencia del otro. El deseado de toda la gente, Dale, papi. que está como en la página 565 por ahí, hablando sobre eso, dice que los fariseos ejercían gran influencia sobre Sí, la gente, claro. y la aprovechaban para servir sus propios intereses. Conquistaban la confianza de viudas piadosas y les indicaban que era su deber dedicar su propiedad a fines religiosos. Habiendo conseguido el dominio de su dinero, los estatutos maniquinadores lo empleaban para su propio beneficio, para cubrir su falta de honradez. Ofrecían largas oraciones en público y hacían gran ostentación de piedad. Cristo declaró que esta hipocresía les atraería mayor condenación. Sí, porque muchas veces, señores, y voy a decir algo que voy a dar una opinión impopular. Muchas veces
nosotros, en vez de estar motivando a la gente a que diezme y ofrende, deberíamos estar apoyando a esa persona para que salga del trance y como gratitud diezme y ofrende. No sé si me estoy entendiendo. No. Por ejemplo, muchas veces quizás, digamos, Cristian se está tragando un cable y está pasando el Niágara a pie porque no tiene ni bicicleta para cruzarlo. ¿Entiendes? Y yo voy donde Cristian para preguntarle, Cristian, tú no estás diezmando. ¿Qué es lo que pasa? Y qué sé yo cuánto. Porque te queremos tomar en cuenta para acá algo y demás, pero tú no estás siendo fiel. Esa persona, quizás no tenga una mala intención con Cristian. Pero la conversación no debe ser enfocada al diezmo. No, claro que no. Esa situación no. No, yo debo. No. Aunque yo no sepa cuál sea la situación. Puede ser que yo tenga los cuartos y simplemente no lo esté dando. ¿Me entiendes? Pero mi motivación no debe ser. mandando a otra iglesia. Caramba. Exacto, pero el tema no debe ser conversar con Cristian porque no está diezmando. Mi condición debería ser, ok, Cristian no está diezmando. Eso puede traducirse en una condición económica, social o hasta espiritual. Sí. Mi acercamiento a Cristian, yo quiero orar contigo, men. Porque yo quiero que Dios te bendiga. Quizá hay algo. A mí me dijeron que tú no está bien, quizás económicamente. Me han hablado de los libros y demás, pero a mí no me interesa nada de eso. El diezmo es un asunto entre tú y Dios. Entonces yo nada más te me voy a acercar porque tú no estás diezmando. ¿Me entiendes? No hay otro motivo porque yo te me acerque para saber de ti y tu familia. Debo acercarme a ti con el deseo de que tú te acerques a Dios. Claro. No con intereses que me puedan ayudarme a alcanzar números. ¿Me doy a entender? Entonces, mi posición como líder debe ser la salud de la oveja y no la salud del bolsillo. ¿Me siguen? Entonces, voy con el siguiente cita si no tienen otra que comentar ahí. Versículo 15. Ay, mi madre. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra por hacer un prosélito. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Campaña de salida, proselitismo. Hermano, los escribas y fariseos tenían una capacidad tal, un conocimiento tal de la palabra, que habían alcanzado muchísimos romanos con la predicación. Pero le inyectaban un fanatismo tal a esos nuevos convertidos, a esos nuevos conversos, que se convertían en más fanáticos que ellos. ¿Me sigue? Que si ellos decían, usted no puede caminar más de 1 kilómetro en sábado, ellos decían, tiene que media milla. Yo entiendo que en ese entonces hubieron muchos que iniciaron y terminaron y prefirieron salirse. Peor, claro. Lo más probable. Sí, porque claro. mira, ellos quizás lo vivieron en alma y cuerpo durante esa época. Pero hoy en día una cosa así no pasa. En parte. Óyeme, con el acceso y facilidad a las escrituras que hay hoy en día no es cualquiera. Y fíjate que todavía existen personas que dicen, miren, que implementan cosas y hay quienes se las refutan ahí mismo. Sí, pero en ese entonces la Biblia no registra que hubo, no se lo ponían, un grupo no se lo ahí, ponían, no se lo ponían casi. que hubo un grupo ahí que se paró y dijo, eso no es así. Pero usted está loco, No, lo que pasa es... No había. Lo que pasa no es que no pasa ahora, sino que no debería pasar. Habían grupos que no iban de acuerdo con las cosas que los fariseos decían. Sí, claro. Pero también estaban mal en la misma línea. En la misma línea. Pero el asunto es, ahora no es que no pasa, es que no debería pasar. Porque actualmente pasa, amén. Actualmente pasa eso. Que por ejemplo, yo vengo y te predico, perfecto. Fulano, ¿qué pa' tú te conviertes, te entregas a Dios sinceramente quizás, porque la palabra te llegó, el Espíritu Santo te habló y demás. Perfecto. Pero después que tú entras, que es lo que dice ahí, ustedes recorren mar y tierra por convertir a uno. Y una vez converso, porque el problema no es que entran, porque la palabra se predica y ya, y da frutos. Ahora, cuando ya se convierten, es que comienza el problema. Porque comienza, ok, mira, fulanito tiene una idea. Y ya con la idea que yo tengo de lo que debería ser el cristianismo según mi concepto. No, si eso pasa, claro. Yo comienzo a meterle vainas que no debe. No, sí. Y también pasa que muchas veces en campaña presentamos a una iglesia dadivosa, una iglesia preocupada por las almas, una iglesia que visita.
Y cuando la gente entra a la iglesia, heavy, que va a los cultos de los miércoles, a los cultos de los sábados, a la escuela sabática, que comienza a conocer, mucha gente dice, wow, pero a la verdad que esto no era como yo me imaginaba. Como lo pintaban, pero nota, aquí te dice, una vez converso lo haces 2 veces más hijo del infierno que tú. Claro. Porque muchas veces yo en mi fanatismo comienzo a adoctrinar a las personas. Porque está bien que las personas se doctrinen a los nuevos. Pero ¿qué doctrina tú le estás dando? Importante. Porque no necesariamente sean las 28 que creen los adventistas, las 28 creencias. Ni tampoco doctrina que no que son sacadas de la palabra de Dios. Porque hay doctrinas que no son sacadas. Porque hay doctrina creada por el hombre, como el chisme. Claro. Que tú mismo, tú dándole un versículo bíblico o algo, tú haces algún comentario o una aseveración desconsiderada a un hermano, que ese hermano no lo conoce, Normal. que ese primer hermano no lo conoce y le coge odio a ese Normal. sin conocerlo. Sí, es un adoctrinamiento. No lo En conoce. mercadeo se dice que la promoción no es mala ni buena. La promoción es promoción. Cuando tú hablas mal de una gente donde no lo conocen, ya lo están conociendo. El impacto puede ser diferente, eso sí, pero ya lo están conociendo. Eso es así. Porque mira, sencillamente, muchas veces la gente que entra nueva a la iglesia no te encuentra de nadie. Y como tú dices, alguien comienza a decirle cosas malas de Cristo. Claro. Y sin esa persona tener un encuentro con él, sin tener ningún choque, y no quiere saber de Cristo por lo que tú le dijiste. Y eso pasa muchísimo. E incluso, es más, te voy a poner un ejemplo sencillo. Hay personas que no están de acuerdo con la vestimenta, con la música, con los clubes, con algunos estilos de predicación, simple y llanamente porque a ellos le enseñaron que se hacía de otra forma. Sí. Porque muchas veces nosotros como cristianos encerramos a Dios en un cuadro de acción. Me explico. Dios solamente actúa si tú actúas de esa forma. ¿Comprende? Dios no te bendice si tú no haces este cuadro que está aquí. Pero la Biblia dice que las bendiciones de Dios no están limitadas por mis acciones. Si mis acciones limitaran las bendiciones de Dios, yo estuviera muerto hoy. Porque dice, la paga del pecado es una sola, muerte. Yo peco todos los días. Si solamente dependiera de mis actos las bendiciones de Dios, yo no tuviera ninguna bendición. ¿Me sigue? Entonces, nosotros debemos entender que muchas veces lo que nosotros enseñamos va a definir no solamente nuestra salvación, sino también la salvación de los que nos escuchan. Familia, miren, este video lo vamos a pausar hoy y lo vamos a continuar la siguiente semana. Vamos a tener una segunda parte de este estudio porque no nos va a dar el tiempo para continuar con lo que sigue. Diga. No dejes. No. Oye, ¿cómo que lo vamos a decir? Ok. No odies a una persona porque otra persona que tuvo problemas con ella te metió cizaña. Normal. No, en otra palabra, no caiga en el vicio de la triangulación. Wow. La triangulación es que tú y yo tenemos un asunto en contra de Yeuri. Pero yo quiero meter a Yeuri, a Robert, en el mismo lío con Yeuri. Pero él no tiene que ver nada. No tiene nada que ver con eso. Así mismo. Yo estoy buscando validación en lo que Yeuri dice. Y hay una parte que el pastor Veras y Hermes Tavera en el podcast que ellos tienen, hablando del chisme, hablan de esa parte. Que dice que mucha gente quiere involucrar a otro para tener más sustento a su chisme. No caiga en esa mala práctica. Ay, sí. Porque usted se puede embromar y embromar que lo Ay, escucha. sí. Mira, Gaby, una cosa muy importante. Wow, que ahora tú dices eso. Yo escuchaba una predicadora en estos días que decía lo siguiente. No se lleve de la gente que dice que todo el mundo está diciendo algo de ti. Normal. Ay, que fulano dijo, que dijeron, que andan diciendo. No te lleves de eso. Porque cuando tú le dices a esa persona, tráeme 5 de lo que son que están diciendo, como muchos te traen 2. No trae nada. ¿Acaso? Y a veces Y a no veces traen. no te traen nada. Porque cuando una gente te dice que todo el mundo está diciendo, es porque esa persona ya empezó el chisme. Correcto. Familia, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga y no se pierda lo que continúa, que está más fuerte que lo que viene. Bye, bye.